así como para nosotros el tren de Aragua es un problema, para Chile son los pulpos que vienen de Perú, también es un problema equiparable, ¿no? Vamos ahora sí a tocar el tema de la inseguridad en el Perú. Yo decía que estamos al borde de la anarquía cuando el poder, ¿no?, que le damos a determinadas autoridades falla y no se asume como tal, pues y no se atiende el reclamo de la ciudadanía, pues esto es lo que pasa. Y está con nosotros Charlie Becerra, que es escritor y periodista trujillano. Él ha nacido allá, vive allá y conoce perfectamente el tema de Trujillo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Charlie? Gracias. Hola Jesús, ¿cómo estás? Oye, Gracias gracias por por la invitación. esperar el tiempo que me he tomado para leer esto que pasa con Juan Luis Cipriani, que imagino tú también tienes algún tipo de posición al respecto. Sí, bueno, Bastante delicado. Es terrible. O sea, de ser cierto esto, sí. Pero claro, ya no es una novedad, ¿no? Hemos visto en instituciones como estas que, claro, a pesar de que pasa mucho tiempo, igual es irónico porque, como dice la Biblia, ¿no? La verdad os hará libres. Entonces creo que muchas personas encuentran a través de brindar su testimonio, a pesar de que pase el tiempo, una forma de poder lidiar con eso, porque yo intento ponerme en el pellejo de alguien que ha sufrido este tipo de abuso o de acoso y debe ser una cosa terrible, ¿no? Entonces, claro, siempre hay que prestar oído a este tipo de cosas. Sí, bueno, es importante en todo caso hacerlo público, ¿no? A través de los medios de comunicación el tema y que se discuta. Y se les pide explicaciones también, ¿no? O sea, claro, la presunción de inocencia está por encima de todo y en este caso creo que le asiste eso, ¿no? Claro, de hecho, esta semana o la semana pasada vimos que esta lucha que llevó adelante Pedro Salinas y Paolo Ugaz con respecto Sodalicio. al sodalicio, ¿no? Ya por fin, al parecer, ha encontrado ya un punto satisfactorio en cuanto a esta cruzada que ellos han llevado adelante durante tantos años, ¿no? Y ya por fin, bueno, decir que se ha hecho justicia creo que es complicado igual, porque ¿qué tanta justicia puede haber cuando finalmente se hace lo que lo que debió hacerse hace mucho tiempo, ¿no? Ok. Bien, bueno, pues un poquito más de tranquilidad y de reflexión, ¿no? Por parte de quienes creen que es un ataque directo a la Iglesia Católica representada por Juan Luis Cipriani, que es lo que me están tratando de decir en las redes sociales y por interno también. Esto no es un chisme, o sea, estamos hablando además de un testimonio bastante fuerte y grave, ¿no?, contra Cipriani. Entonces, eso se tiene que discutir en extenso. Bueno, tú has nacido en Trujillo. Yo nací en Lima, pero por un tema Ok. circunstancial, ¿no? Luego mi experiencia vital está en Trujillo. Ok, bueno, en realidad eres trujillano desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Claro, o sea, ya ves que la gente del norte nace donde le da la gana, ¿no? Bien. ¿Cómo hemos perdido esa región? Porque esto no es un tema nuevo, el hecho de que No, esta no. semana tengamos un atentado contra una institución pública. Yo lo decía también, ¿no es cierto? Que aquí lo correcto es ver las cosas en su real dimensión. Este no es un ataque a un ciudadano, a un centro comercial, a una peluquería. Estamos Claro. hablando de que es un ataque directo al Estado y el Estado no sabe exactamente cómo responder. Pero no es un tema de ahora, es un tema que ha ido escalando con los años. ¿Puedes darnos un poco Sí, de contexto, claro. por favor, y de historia respecto a lo que ha pasado con Trujillo? Bueno, yo recordaba esta semana precisamente que en el 2017, 2016, cuando yo comienzo a tratar estos temas, en realidad ya venía de hace mucho tiempo. O sea, en el 2005, 2006 es cuando se comienza a ver las primeras olas de violencia. Y claro, en esa época lo común era que para extorsionar te dejaran sobres con balas, ¿no? Ahora las balas han sido reemplazadas por cargas de dinamita. Entonces, solo en ese hecho tan preciso tú ya puedes ver cómo ha sido el cambio, ¿no? La cantidad de dinero que se mueve es muchísimo mayor ahora. Y claro, para mí esto es prácticamente una declaratoria de guerra, ¿no? Ya muchas estadísticas lo decían, el 2025 iba a ser el año más violento hasta ahora, ¿no? Pero ya esto se asemeja mucho, yo pensaba en básicamente la guerra que tenía Pablo Escobar para con el gobierno colombiano, ¿no? Para mí esto no se podría interpretar de otra forma, ya tendría que tomarse acciones de seguridad nacional. Ok, O sí, sea, es lo que habíamos conversado el año pasado, ¿no es cierto? Cuando tú presentabas un exactamente. libro y decíamos esto ya tiene que tratarse de otra manera, ¿no? Porque Claro. lo que está haciendo la autoridad no alcanza. No, definitivamente. O sea, creer que por poner más patrulleros, poner más cámaras, o sea, eso es un delirio en realidad, ¿no? Ya lo que estamos viendo ahora precisamente es la consolidación del AMPA peruano. O sea, cuando conversábamos y cuando yo saqué este primer libro sobre esto, que es El origen de la hidra, que ahora se va a reeditar y va a tener una segunda parte ya contando lo que pasa aquí, había muchas más bandas. O sea, realmente yo te puedo decir que en el 2017
podrían haber habido fácilmente unas 20 bandas. Pero ahora estas bandas se han ido consolidando en grupos criminales mucho más grandes y ahora los 4 principales, entre ellos los Pulpos, la Jauría, la Gran Alianza o los Compadres, que ahora ha salido en las noticias con respecto a las declaraciones del ministro, son las bandas que están quedando, ¿no? O sea, en realidad son... O que se están consolidando como especie de cárteles, ¿no? Exactamente. Es que yo creo que el símil es perfecto. A mí me criticaron mucho cuando yo decía, realmente Trujillo se está convirtiendo en la Sinaloa del Perú. Pues Decía, ya lo no, es. y ahora, o sea, pero es que ya lo era, Jesús. O sea, nosotros, la cantidad de muertos registrados y de actos de violencia nunca ha sido fidedigna. O sea, no sé si tú te acuerdas, pero a fines del año pasado hubo un gran revuelo con respecto a estos socavones mineros que estaban llenos de cadáveres. Y claro, se comentaba en las noticias que habían socavones incluso hasta con 100 cadáveres, ¿no? Enterrados ahí de gente absolutamente anónima, ¿no? Que en la prensa nunca iba a aparecer. Jesús, eso no es nada. Y como ese socavón hay muchísimos. Ok, yo recuerdo perfectamente que hablábamos de Trujillo hace mucho tiempo con cosas posiblemente menores, ¿no? Con pequeñas bandas y organizaciones, por ejemplo, que tenían extorsionados a los transportistas, a los que les ponían stickers, Claro. y de eso no pasábamos, ¿no? Luego ya vinieron los actos de extorsión, pero ¿cómo es que el crimen ha ido evolucionando? Para empezar, ¿por qué es tan atractivo Trujillo o el norte del Perú para los delincuentes? Bueno, en principio yo explicaría el tema de la minería, ¿no? Porque en el norte se suscitan estos actos de violencia que quizá no vemos en otras partes del Perú. Bueno, a mí me explicaba una persona que me pareció una cosa muy interesante. El promedio del gramaje de oro por tonelada en todo el Perú, digamos, estriba entre los 7 y 8 gramos de oro por tonelada. En Patás son más de 100 gramos por tonelada. Entonces, si tú lo comparas al promedio nacional, o sea, hay una diferencia abismal. Entonces, claro, es mucho más rentable y se mueve mucho más dinero y por eso esta gente opera donde opera. Y Trujillo tiene la mala suerte, o sea, en realidad debería ser algo muy bueno, pero ahora es una maldición, ser la ciudad más importante y que se encuentra más cercana a estos yacimientos mineros. Entonces, claro, ahí hay mucho dinero que tiene que moverse de alguna forma. Por eso Trujillo ya en el 2018, me parece que la procuradora antidrogas, Sonia Medina, creo que se llamaba. Estamos hablando sobre el inicio, ¿no es cierto?, de lo que ya es un desastre, ¿no?, que es que la delincuencia ha tomado el norte del país, sobre todo Trujillo, la zona de Patás, con mayor contundencia, y entonces lo que no hay son planes para poder atacar al crimen como debe ser, sobre todo porque ya esto que ha pasado con el Ministerio Público en la propia ciudad de Trujillo es un acto terrorista. Sí, sin ¿No? duda, sin duda. Es que ni siquiera en la época del terrorismo se vivió en Trujillo una detonación como esta. Ni siquiera en ese momento. O sea, y te digo, es una crónica bien interesante porque todos lo escuchamos. En la ciudad entera se escuchó. Recuerdo en la madrugada, el momento cuando suena la detonación, cómo tú te comunicas con tus familiares, tus amigos, para ver más o menos, intentar triangular dónde había sido el suceso, o sea, la bomba, y en realidad todo el mundo lo había escuchado. Ujú. Tú, antes de irnos a la pausa, lamentablemente te corté, nos estabas contextualizando por qué es que el crimen está afincado, ¿no es cierto?, en Trujillo, y eso tiene que ver básicamente con el oro. Sí. Que es, en realidad, en lugar de ser una bendición para Trujillo, es una maldición en estos momentos. Sí, sin duda, sin duda. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, claro, Trujillo es la ciudad más importante, cercana a los yacimientos mineros, y ese dinero se tiene que mover de alguna forma, ¿no? Se tiene que reinvertir para comprar cosas, en fin, incluso para lavarse, por supuesto, ¿no? Producto de la minería ilegal. Y claro, Trujillo es la opción lógica. O sea, ahí es donde finalmente se mueve todo este dinero y por eso Trujillo es una ciudad, o sea, tan rica lamentablemente, pero producto de las industrias financieras ilegales, ¿no? Ujú. ¿Qué otras industrias financieras ilegales están en Trujillo? No solamente la minería, Bueno, la extorsión, la trata de blancas, el narcotráfico, pero incluso todas ellas combinadas hacen el 60% de la industria, o sea, el movimiento financiero ilegal, ¿no? Luego el 40%, solo el 40% ya lo mueve solo la minería. Es prácticamente la mitad de todo el dinero sucio que se mueve en el país es producto de la minería.
Esta semana la presidenta Dina Boluarte en el en el foro de Davos, donde se habla de economía a nivel global, pues tuvo unas palabras que a mí me sacaron de onda en realidad, porque claro, parece que ella no tiene una real idea de lo que está viviendo el Perú. No tenemos paz social, porque el crimen está más vivo que nunca, y eso va a afectar, ¿no es cierto?, nuestra economía, seguramente en el corto plazo, muy al margen de lo que ellos están haciendo, destruyendo la economía como gobierno, pero esto también obviamente va a impactar porque nadie va a invertir en un país que resulta inseguro. Vamos a escuchar lo que dijo Dina Boluarte y comentamos contigo esto. ¿Tenemos? Sí, a Dina Boluarte hablando justamente en el foro de Davos, esto del Fondo Monetario Internacional, sobre lo que significa el Perú, invitando a los inversionistas de fuera para poder venir. Bueno, volvamos mientras están aquí viendo el tema de lo que dijo la señora Presidenta de la República. ¿Qué te ha parecido, en todo caso, después de esta detonación, la respuesta del gobierno? Yo del gobierno, Jesús, no espero nada. Y creo que eso hace tan importante la elección que se nos viene ahora, porque este va a ser el gran tema de discusión, la seguridad. Claro. Y si tú te acuerdas, cuando nosotros conversábamos hace años, yo te contaba, y así como otros periodistas, les contaba lo que estaba pasando en Trujillo, y claro, lo sentían como una realidad como lejana, ¿no? Que ahora se está viendo en Lima, y esto va a ocurrir exactamente igual. O sea, va a bajar finalmente, se va a homogeneizar, y vas a tener un escenario prácticamente bélico, ¿no? En todo el país. Entonces, es muy importante. Tú tocas un punto muy importante porque este año es preelectoral y el próximo ya tenemos elecciones. Ahora, el jefe de la OMPE actual, que es Pedro Crobeto, ha advertido esta semana de que es posible que el crimen, ¿no es cierto?, infiltre justamente a los partidos políticos y tengamos, eso ha dicho, tengamos que es posible, ¿no es cierto? Aunque yo creo que ya están en el Congreso en este momento, ¿no? O sea, esto va a ser una cascada de dinero de la minería ilegal. O sea, esta elección, por eso es tan importante. No hay forma de combatir la situación que tenemos ahora desde un gobierno regional, o sea, desde si no es una política de seguridad nacional, no se va a poder hacer nada al respecto. Y la única forma de cómo tener una política de seguridad nacional direccionada a solucionar este problema es si hay realmente una independencia por parte de gente, no sé, como el presidente o como la presidenta, para darle solución a esto. Ok, tú estás hablando de dinero, ¿no es cierto? Y las economías ilegales han movido mucho dinero a lo largo de estos años. El año 2024 ha sido importante justamente para ellos, ¿no? Sí. Y además han estado presionando mucho al Congreso para, por ejemplo, darle leyes a los mineros informales y se amplíe el reinfo. Exactamente. ¿Viste, no? Sí, sí. Estuvieron acampando, tenían absolutamente todo, cómo movilizarse. Para que tengamos un ejemplo de lo que es el problema y cuál es el fondo de todo esto, ¿no? Porque a la larga se trata de dinero. Pero claro, tú tendrías que tener diferentes tipos de respuestas, porque las que no hay. Porque claro, estamos todos hablando de lo que debe hacer la policía y lo nefasto que resulta tener al ministro del Interior, el señor Santibáñez, que con cada minuto que pasa, ¿no es cierto?, pues muere una persona y eso es responsabilidad de ellos. O sea, el hecho de estar en un carro para el que no está preparado, pues genera obviamente este tipo de situaciones. Exacto. Tú estás hablando de dinero. Aquí no solamente es una cuestión de estrategia policial, aquí lo que tiene que haber es el trabajo de otras instituciones, o sea, ¿dónde están los bancos? Claro, o sea, por eso te decía. Para justamente trabajar con la autoridad para reducir la capacidad de acción, ¿no es cierto?, de las bandas delincuenciales que lavan dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuál es el seguimiento de ese dinero? ¿No es cierto? ¿Dónde está la unidad de inteligencia financiera? ¿Qué tanto le estamos poniendo énfasis al trabajo que realiza esta unidad de inteligencia financiera para empezar a ubicar quiénes son los dueños del dinero, ¿no? Y cómo lo van trasladando, o sea. Y eso pasa por inteligencia, pues. O sea, no hay esta estrategia, ¿no? Claro, claro. En el Perú el trabajo de inteligencia dejó de ser tal hace muchos años. O sea, a mí me sorprendió darme cuenta de que no hay una interconexión entre los distintos departamentos de inteligencia, no sé, por ejemplo, de la Marina, de la Policía. Ellos no comparten información. Y ellos hacen también inteligencia. Exactamente, pero es una locura, ¿te das cuenta? Es una locura. O sea, todas estas instituciones tendrían que estar interconectadas para poder compartir información y poder detectar amenazas en su momento. O sea, no que cada uno se vaya encontrando con ellas independientemente del lugar, del tiempo. Eso es absurdo. ¿Qué tan poderosos son los pulpos en Trujillo? Bueno, mira, y eso va a una cosa que yo he conversado mucho esta semana, bueno, a partir de la bomba. Cuando salen las autoridades a decir que son los compadres, ¿no?, esta banda criminal, a mí no me parecía posible. Es decir, para mí la única banda que podría tener un perfil tan poderoso como atentar directamente contra el Ministerio Público eran los pulpos. O sea,
Los pulpos han sido la única organización criminal que se ha atrevido a llevar adelante un delito tan complejo como el secuestro. O sea, también eso es otra cosa que no se veía desde la época del terrorismo, los secuestros. Porque para tú poder, o sea, el secuestro no es como robar una cartera, es una cosa muy compleja, ¿no? Entonces tú necesitas un dominio del territorio lo suficientemente potente como para poder llevar adelante una operación de este calibre. Okay. Entonces, ¿Y cuál es el dominio territorial que tienen los pulpos? Porque estamos hablando de una organización que además el año pasado se ha hecho mucho más visible, por ejemplo, en chocolatadas, en conciertos. O sea, vayamos viendo en realidad cuáles son sus acciones, ¿no? Sí. Porque ya están empezando a ser, digamos, muy frontales para con la autoridad. O sea, ya se están... O sea, por lo general una organización criminal lo que menos quiere es hacerse pública, ¿no es cierto? Guardan todavía este secretismo, pero ellos ya no lo están haciendo así, porque se sienten impunes. Claro, exactamente. Además, ten en cuenta que los pulpos, yo no recuerdo otro caso, pero debe ser una de las primeras bandas criminales peruanas que es capaz de funcionar también en el extranjero. En Chile tienen un problema también con los pulpos. En Santiago, por ejemplo, que también hacen tráfico de terrenos, se apropian de predios, de edificios, en fin. Entonces, yo diría que así como para nosotros el tren de Aragua es un problema, para Chile son los pulpos que vienen de Perú, también es un problema equiparable, ¿no? Claro, en el caso del gobierno chileno se han puesto unas medidas de restricción muchísimo más duras para con la migración, que es una cosa que tendríamos que hacer también, porque ya... Bueno, pero hay ese endurecimiento, sin embargo, no funciona. O sea, Sí. es que es la por eso corrupción que yo digo que también. estamos al límite de la anarquía. Parece que no entendemos cuál es el concepto real de anarquía. Anarquía es justamente la pérdida de dominio, de acción por parte de la autoridad, ¿no? A la que le hemos dado esas capacidades. O sea, y mira, este libro es muy bueno, se llama Nexus, de Yuval Noah Harari, que lo estoy leyendo y lo estoy releyendo porque creo que es importante para que cada comunicador tenga una idea de lo que significa la información, la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Y otros problemas de carácter comunicacional que tienen que además ver mucho con el tema de la política. Solo para que el público sepa algo muy puntual respecto a lo que significa la anarquía. Dice, hay que señalar algo importante a propósito de los derechos humanos y los derechos civiles, y es que no solo limitan el poder del gobierno central, sino que también le imponen numerosas obligaciones activas. ¿Ok? O sea, los ciudadanos le dicen al gobierno, tú tienes o has llegado a tal sitio por nosotros y tienes que hacer tales cosas por nosotros. Para eso, obviamente, están, ¿no es cierto? Dice aquí, no basta con que un gobierno democrático se abstenga de infringir los derechos humanos y civiles. Ha de emprender acciones para garantizarlos. Por ejemplo, dice, el derecho a la vida impone a un gobierno democrático la obligación de proteger a los ciudadanos de la violencia criminal. Si un gobierno no mata a nadie, pero tampoco trabaja para evitar la muerte violenta de los ciudadanos, no podemos hablar de democracia, sino de anarquía. ¿Es Trujillo ya una anarquía? Bueno, es un territorio liberado, ¿no? Como yo lo veo, es una zona liberada. Es una zona donde el Estado no te puede asegurar ni seguridad, o sea, el tema de salud, de educación, quizás sí, pero el tema de seguridad, que es el más acuciante ahora, no te lo puede asegurar. Entonces, como yo lo veo, sí, sin duda, ¿no? Ya no digamos patazos, o sea, donde a mí me contaba un efectivo de inteligencia, hay lugares donde la policía ya ni siquiera puede entrar. O sea, y del yacimiento minero a 1 hora y media ya, desde ese punto Claro, ya la policía no puede entrar sin tener la autorización de estas bandas. Claro, pero la policía no puede entrar porque no tiene la misma capacidad de fuego para poder, por ejemplo, ir y combatir a los delincuentes. Sin duda, sin Ya, duda. ok. El actual ministro del Interior, señor Santibáñez, ha dicho de que se tiene que declarar la emergencia, no sé si operativa, de la Policía Nacional porque no tienen chalecos, no tienen municiones, no tienen armas, los vehículos están pues prácticamente inhabilitados, o sea, no sirven, no funcionan. Exacto. Las comisarías siempre tienen problemas de todo tipo, ¿no es cierto? Sobre todo de interconexión para poder comunicarse las unas a los otros, entonces no hay nada. Mira, es interesante analizar otra vez el caso de México, por ejemplo, porque nosotros vamos camino hacia eso. Para nosotros... O a Ecuador, ¿no? Que es lo más cercano. Claro, por ejemplo, para México el narcotráfico genera mucha violencia y para nosotros es la minería. Pero bueno, era interesante porque en el caso de México ya no es una opción, por ejemplo, que venga el ejército estadounidense a pacificar el país. Porque los cárteles de narcotráfico están igualmente armados, tienen la misma cantidad de personas y probablemente más, y la misma tecnología. Estamos migrando hacia eso.
Por eso te decía, yo creo que la ventana que tenemos para operar y para darle una solución a esto se vuelve más angosta cada día que pasa. Bien, eso me parece bastante serio, ¿no? Porque ahí también tendrías tú que tener automáticamente una mayor atención. El año pasado hablamos del presupuesto general de la República y se le ha dado 1.400 millones al Congreso de la República para que el 70% de ese presupuesto se vaya en planillas. Y para las pensiones, obviamente, de aquellas personas que han creado una ley con nombre propio para poder cobrar su pensión, no perderla y además cobrar el sueldo de Estado, que es un doble ingreso. De ser eso también habría que hablar más adelante, pero el asunto es que tendrías que darle mayor presupuesto a la policía para que haya una actualización de todo el aparato policial, ¿no es cierto? Y que además pues haya un mayor seguimiento también a las acciones que ellos realizan, porque claro, tú les puedes dar armas, municiones y todo lo demás, pero también estas en el camino se pueden perder y terminar, como ya lo sabemos, en manos de Lampa. Por supuesto. Entonces, son múltiples problemas los que estaban sucediendo en el norte del país y que ya se están trasladando a Lima, porque Lima también es escenario de situaciones muy, muy complejas. O sea, no es normal de que los delincuentes vayan disparando por la calle, vayan disparando a buses, a pollerías, a restaurantes, de que estén explotando artefactos. Por ejemplo, ayer o hoy en la madrugada, ¿no es cierto? La casa de Asas aquí en Lince han herido a 4 personas mientras hacían las colas para ingresar, le pusieron un artefacto explosivo y ¡bum! Volaron todos, y todos tranquilos, ¿no es cierto? O sea, no pasa absolutamente nada. El problema es acostumbrarse a eso, porque ya una vez que la población lo tiene como algo normal, lo tiene normalizado, le parece normal también pagar un cupo. O sea, yo he escuchado muchos empresarios que dentro de su plan de negocios, así como, bueno, esto va para el local, esto va para la gente, esto va a ser para mi cupo, ¿no? Entonces, lo que hace la gente es seguir financiando hasta las personas que los van a terminar extorsionando. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó con Reboredo? ¿Hizo el gobierno bien, por ejemplo, mandarlo como agregado a Chile bajo la excusa de que iba a hacer inteligencia para encontrar al cabecilla de los pulpos allá en Santiago? Y yo sí, no me parece en realidad. En principio, porque hasta donde yo sé, la información que yo tengo es que sí, o sea, está en Chile, pero te diría que el 20% del tiempo, el 80% lo pasa aquí en el Perú, ¿no? O sea, porque finalmente aquí es su centro de operación. Entonces, eso de mandarlo para allá, para buscarlo, Ahora, a mí pero no me ¿es convence. en Reboredo realmente la persona que necesita, por ejemplo, Trujillo o el norte para poder acabar con la delincuencia? Es que volvemos a lo que te decía, ya no se trata de Trujillo, Jesús. Se trata Ya del no, país. se trata del país. O sea, se ha hablado mucho del plan Bukele, ¿no? Desde el año pasado estamos hablando del plan Bukele. O sea, Nayib Bukele hizo lo que hizo porque tenía una absoluta independencia. Claro, a mucha gente ideológicamente no le parece, ¿no? Pero tenía una independencia. Cuando nosotros elegimos acá un presidente, este señor ya viene empeñado por todos lados. O señora, ¿no? Viene empeñado por todos lados. ¿Cómo esperas tú que realmente este señor tome una decisión correcta si le debe favores a tanta gente? Entonces, por eso, otra vez, volvemos al tema de las elecciones. La gente tiene que ser consciente de que si no presta atención a las señales esta vez, pues ya luego que no se esté quejando, ¿no? Sí. Bueno, ya tienes el baile de Dina Boluarte. A ver, vamos a escucharla. Exitosa. Ajá, y con esto termino. El Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica, social, por lo cual creo que es un país en el cual se debe de confiar, no solo para la inversión nacional, sino para la internacional, que es la que más nos interesa. Gracias por la pregunta. ¿Dónde crees tú que vive la pobre señora? No, fuera de lo anecdótico, es una falta de respeto muy grande, ¿no? O sea, para la gente que vivimos pendientes de atentados terroristas. Se ¿no? acaban de matar a un periodista en Ica. Podría Exitosa. ser yo, podría ser tú sobre todo que trabajas en Trujillo, que escribes libros. O sea, yo no quisiera que te pasara absolutamente nada. No, pero, no, claro. Pero sí, podría pasar. Uh-huh. Eso ya ocurrió. Otra vez, el problema es que se pueda normalizar. O sea, el próximo mes sea alguien de Lima o alguien de Trujillo y la gente se termina acostumbrando a eso. O sea, lo que hay acá es la sociabilización del crimen. El extraño ya no es el que delinque, el extraño es el que no delinque. Claro, y pasa eso que mientras no te suceda a ti, tú no vas a reaccionar, ¿no? Sí, bueno, como lo estamos viendo ahora. Ahora, ¿no? O sea, ¿vale la pena hablar o discutir sobre el terrorismo urbano? Bueno, también ese es o sea,
lo entiendo perfectamente, pero igual, para mí no es algo nuevo. Sí, las O sea, leyes hay están. mucha Digo, gente... leyes tenemos, o sea, y Ese que nunca penan los es- delitos con años bastante Sí, altos, claro. ¿no es cierto? Claro, Penas pero- muy altas. El Pero papel ves aguanta que todo. claro. los delincuentes les vale madre, ¿no? O sea, siguen robando celulares. Y ojo, que hay hasta cadena perpetua por robarte un celular. Sí, o sea, Siguen extorsionando y por extorsión también hay... desde el penal, donde supuestamente hay bloqueadores. Bloqueadores que funcionan creo que de 8 a 4, nada El más. jefe del INPE dice que no pueden al 100% evitar la salida de las llamadas porque no hay aparatos electrónicos que lo permitan. O sea, por favor, esta gente ya se está acostumbrando a burlarse de Y nosotros en desde la ahí cara. están haciendo coordinaciones, ¿no? Es que ese también es otro punto importante, o sea, la reforma completa del sistema penitenciario en el Perú. Las cárceles son los grandes centros financieros del crimen. Yo le decía aquí a los chicos que estoy harto de escuchar a los mismos especialistas en temas de seguridad rondando en todos los medios de comunicación que por cierto han sido ministros del Interior y todos han sido un fracaso. Son una sarta de fracasados que no tienen mayor idea de cómo resolver este problema porque no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y además son responsables de esto que estamos viviendo en la actualidad, porque claro, tuvieron que haber advertido que esto era un problema bastante serio, ¿no? Debieron haber trabajado por sustitución, darle capacidad operativa, Exitosa. ¿no es cierto? Mejorar las condiciones del efectivo policial para evitar que además ellos también sean Claro. parte del problema porque muchos policías están formando parte de las redes criminales. Por supuesto. ¿No? Por Y haber supuesto. actuado de fondo, ¿no? De raíz para poder mejorar las condiciones del peruano, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, este no es un tema que lo hemos venido conversando nosotros ahora, hemos coincidido por la presentación de un libro tuyo y luego ya nos hemos dado cuenta de que el problema es mayor. Ahora, el 2025 va a ser peor. Sí, mira, ya en el 2024, o sea, el mira. nivel de muertos producto de la violencia en la libertad, solo en la libertad, era equiparable a la cantidad de delitos violentos con muerte que había en toda España. O sea, toda España contra la cifra que hay solo en la libertad. En el Perú, de aquellos muertos de los que se sabe, no de los reales, digamos, ¿no? Bueno, el ministro de Trabajo, no me acuerdo el nombre de este pelotudo, pero ha dicho de que el crimen, ¿no es cierto?, es como en el mundo, ¿no es cierto? O sea, da lo mismo, o sea, crimen hay en todo el mundo. Claro, eso es lo más normal del mundo, que salgas a comprar pan y te encuentres una dinamita en tu casa, ¿no? Claro, pero es que esa es la excusa del gobierno. Exactamente. Si no se han dado cuenta, durante estos últimos días o semanas, iniciado el año 2025, para tratar de buscar una justificación, y lo ha dicho la misma Dina Boluarte, que el problema de la inseguridad no solamente es del Perú, sino de diferentes partes del mundo, pero a mí me vale madre Colombia, me vale madre Ecuador, me vale madre, no sé, Chile, o sea, tenemos que hablar del Perú, y en el Perú hay problemas serios. Así es. O sea, los ecuatorianos están arreglando su problema, tanto que hay estado de sitio. Claro. ¿No es cierto? Los colombianos están esperando que su presidente, que se fue a un evento internacional, regrese para darles una solución porque el narco también allá está tomando posición. Y los chilenos, pues, están esperando que Boric este año deje la presidencia para votar por alguien que también se ponga fuerte contra la delincuencia. Yo Sí, estoy totalmente. contra todo tipo de gobierno totalitario, pero creo que en situaciones tan dramáticas como esta, todo el mundo tiene que empezar a mirar, ¿no es cierto?, qué acciones en ese mismo nivel se tienen que tomar. Sí, Porque claro. ya lo dicen justamente esto, ¿no? O sea, tienen las herramientas, la constitución, las leyes para hacerlo, Exactamente, exactamente. ¿no? Claro, obviamente respetando los criterios, ¿no? Porque tampoco es que te puedes volar los derechos humanos de la noche a la mañana. Tiene también que haber ahí cierto grado de responsabilidad. Pero mira, tú estás tocando un tema bastante polémico y es, ahora en estas últimas semanas en Trujillo se ha hablado mucho, oye, pero ya ves que Lidio, que fue alcalde de Trujillo, que era conocido precisamente Por los escuadrones de la muerte. Claro, exactamente, ¿no? Lo piden de regreso. Lo que la gente no recuerda es que cuando tú pides este tipo de cosas, tiene que estar consciente de que así como muere gente culpable, va a morir gente inocente. Claro, lo que ¿no? se llama el daño colateral, ¿no? Que Exactamente. existe en las guerras, ¿no? Que incluso hasta las reglas son reglamentadas de alguna manera por el derecho internacional humanitario. Ujú. Pero en este tipo de situaciones, ¿cómo, no? O sea, tiene que haber una discusión más a fondo y más allá de lo que se habla en el Congreso del Terrorismo Urbano, donde esa sarta de gente no sabe exactamente qué hacer, salvo llenarse los bolsillos con mucho, mucho dinero, ¿no? Sí, bueno, ya has visto estas presuntas redes de prostitución dentro del Congreso, ¿no? O sea, si es que eso está pasando dentro del Congreso, ¿qué no va a pasar en el resto del país? Ujú. Bien, bueno, tú sabes que la democracia cada vez o las democracias cada vez están más afectadas. La gente ya no cree en el modelo o en los sistemas democráticos y entonces están aspirando justamente a dictaduras. Ajá, exactamente. Eso no lo digo yo porque se me ocurra, sino que el año pasado el Latinobarómetro
daba cuenta justamente de este tema, ¿no? Cuando tú tienes gente que sale y pide que los maten a todos, lo que está pidiendo es precisamente eso, un poder prácticamente sin restricción para hacer lo que en realidad no debería hacerse, pero que ellos entienden es la única solución. O sea, es triste porque cada vez más personas entienden que el gobierno no los va a proteger, la policía no los va a proteger, nadie los va a proteger, y si tú no tienes un arma, tampoco podrás proteger tú a tu familia, ¿no? Pero claro, como dices, a mí me parece muy acertado el concepto de anarquía, ¿no? O sea, acá cada uno ve por sí mismo. Bien. Charlie, gracias por venir esta mañana, por tomarte el tiempo de estar con No. nosotros. Y nada, siempre eres bienvenido. Vas a presentar Sí, tu libro. El origen de la hidra se va a reeditar ahora en febrero o marzo, y la segunda parte, que es el Que es- imperio de la hidra, que, ¿no? que trata básicamente sobre el problema Claro. que enfrenta el norte del país. Exactamente. Ese libro Sobre salió en el las- 2017 y contaba por qué habían proliferado las bandas, cuál era la situación en Trujillo en ese momento. Ahora ya es una cosa a nivel nacional y es lo que intenta responder o explicar El esta origen segunda de todo. parte. Claro, exactamente. Claro, ¿no? Y lo que se viene, el segundo libro, El imperio de la hidra. ya es con las bandas criminales más estructuradas, con mucho más poder, ¿no es cierto? Exactamente. Enseñoreadas. Es gracioso, bueno, no, es curioso porque en la primera parte yo apenas si tocaba el tema de la minería ilegal, ¿no? Ahora es el principal tema Claro, que porque antes viene en el tenías la segundo extorsión libro. como principal Exactamente. modus operandi de las organizaciones criminales. Así es, exactamente. Ahora ya es algo mucho más grande, ¿no? Claro, Y el- más el- codicioso también, ¿no? Sí. Más codiciado, perdón, el hecho de tener el control de la minería en esa zona del país. Claro, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Qué puede hacer una organización criminal con miles de millones de dólares? Lo que sea, Lo que sea. ¿no? Y estar por encima del Estado, encima. Exactamente, como ahora. Claro, pero el Estado tiene la posibilidad, pues obviamente, de encargarse de eso. Empiezas a cortarle el suministro de dinero de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero otra vez, hay mucha gente empeñada en esto. Si tú no tienes una independencia real, va a ser por las puras. Claro, y espero yo, ¿no es cierto? Que la cosa en elecciones esté más tranquila, porque ha pasado que en otros países han matado candidatos. En Ecuador se mataron a uno. Sí, y en Trujillo también, bueno, hemos visto en estos últimos años cómo han matado alcaldes, ¿no? No recuerdo este alcalde de dónde era, pero Claro, ha pasado hace 2 semanas. Seguimos con ese problema de centralismo. Pues mientras no le toque a Lima, no vamos a decir absolutamente nada. Lamentable. Este periodista que ha muerto en Ica, o sea, mientras no sea aquí en Lima, no nos va a importar. Exactamente. No puede pasar que esto sea una estadística más. O sea, tiene que levantarse la voz de alguna manera. Bueno, Charlie, Sí, gracias. sin duda. No, gracias a ti, Jesús. Charlie Becerra, escritor y periodista trujillano, aquí en Exitosa, esta mañana con nosotros en Hablemos Claro los Sábados.